El camino seguido por Wizards of the Coast era rocoso, y los llevó varias veces muy cerca del precipicio. Especuladores, estilos de manejo mal pensados, reimpresiones mal vistas y muy malos cálculos sobre el nivel de poder los dejó con serias amenazas al futuro del juego, e intentaron con todas sus fuerzas evitar el colapso de todo lo que construyeron. El Pro Tour ayudó, pero para que el juego armara algo de eso, tenía que convertir las lecciones aprendidas en un producto completo que emocionara a los jugadores una vez más. Esto no se trataba de ver qué tan lejos llega el cohete antes de estrellarse, querían llevarlo directo a las estrellas. Por eso mismo, la siguiente era de Magic es la era del refinamiento. SF Debris presenta El tiempo de los magos. Cuarta parte, la era del refinamiento. Hubo una espera de 8 meses entre Tierras Natales y el siguiente set, la más larga en toda la historia de Magic. La razón era por el daño causado. Fallen Empires fue odiado por varias razones ya discutidas. Tierras Natales era un desastre y Chronicles molestó a la gente. El siguiente set tenía que ser, en serio, lo mejor del mundo. Ganar de nuevo a la audiencia con algo emocionante, pero sin deshacer todo el esfuerzo de manejar el poder de las cartas. Esto no era tarea fácil. Lo que no ayudó eran cambios tomando lugar tras bambalinas en Wizards. Hasta ahora, los diseñadores contaban la historia de sus sets. La razón por la que Tierras Natales fue mandado a la Tierra de Ulgrotha fue porque la escribieron sin saber de otros desarrollos en la historia de Dominaria, y no sabían que sería totalmente incompatible hasta que fue demasiado tarde para hacer algo sobre eso. Ciertamente explica el nombre de este nuevo grupo involucrado, Continuidad, que estaría a cargo de manejar aspectos de la historia de ahora en más. El problema era que el siguiente set debía armarse sobre Era Glacial, y alguien de Continuidad le dijo al equipo que en la nueva historia habría una raza de gorilas inteligentes. Tengan en cuenta que el equipo de Era Glacial efectivamente inventó la historia de Dominaria, y pueden entender su indignación no solo porque su historia se descartaría a favor de alianzas, sino que se descartaría por algo tan estúpido como esto. De hecho, protestaron al renombrar ciertas cartas colocando gorila en los títulos, incluyendo Relámpago Gorila, Ahorros de Gorila y Gorila, 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 basta. Al final emergió una especie de paz. Los gorilas fueron significativamente reducidos en el set y podían continuar en intentar hacer de este mejor. Esto demandó una aproximación más cercana. Mientras los playtesters de la costa este lo diseñaron, todos los desarrolladores que pudieran agregarse lo hicieron, incluyendo varias caras nuevas que iban a intentar convertir a este en el set definitivo de Magic, llamado Alianzas. Uno de los desarrolladores de este set se llamaba Mark Rosewater. Este había estado probando un poco de comedia stand-up y había escrito unas cosas para Hollywood, notablemente unos pocos episodios del show Roseanne. Pero se obsesionó con Magic durante su trabajo de medio tiempo en una tienda de cómics, donde conoció el juego por primera vez. Rosewater se involucró fuertemente, escribió un artículo sobre el primer torneo en Gen Con y hacía trabajo independiente para The Duelist de Magic. Primariamente, una columna llamada Magic el rompecabezas, sobre diferentes escenarios desafiando al lector a resolver algún juego de Magic. Mientras tanto, en Wizards, alguien se puso a jugar con su sistema de email para ver cuántos caracteres serían necesarios para mandar un correo a alguien, y para Rosewater descubrieron que serían solo las primeras 2 letras de su nombre y su apellido. M-A-R-O. Por tanto, si querías mandar un correo a Mark Rosewater, lo mandabas a Maro. Este sería el nombre con el que sería conocido en el mundo de Magic. Alianzas construyó sobre lo que Era Glacial había creado, pero una de las nuevas ideas para las cartas era un ciclo de las llamadas cartas de cambio. Estas eran hechizos con un costo de mana extremadamente alto, demasiado para lo que ofrecían. Pero podían ser usadas al remover por completo una carta de tu mano del mismo color y luego usarla gratis. La azul era un contrahechizo.
y Maro fue quien descubrió que esto sería significativo. Sabía que esta probablemente terminaría siendo la cara del set, igual que Gorro de Bufón lo fue para Era Glacial. Y seguía diciendo que necesitaban un gran nombre para reflejar la carta porque todos estarían hablando de ella. Excepto que nadie tenía algo que realmente les gustara, que fuera realmente bueno, hasta que Maro fue quien pensó en un nombre. Fuerza de voluntad. Detenías al oponente de hacer algo cuando no te quedaba mana, solo tu propia determinación para detenerlo. Y así, Fuerza de Voluntad terminaría siendo la carta más famosa y significativa del set, y es probablemente la carta no básica más importante de todo el juego. La razón por la que digo eso es porque en formatos viejos que todavía tienen cartas nuevas interactuando con las más viejas, que muchos habrán olvidado, podemos terminar teniendo combos totalmente nuevos y degenerados. Pero Fuerza de Voluntad está para mantenerlos a raya. ¿Recuerdan que dije que solo 4 cartas fueron prohibidas en Vintage por su poder y todas fueron liberadas? Probablemente pueden agradecer a Fuerza de Voluntad por ello. Muchas prohibiciones han sido probablemente evitadas solo porque Fuerza de Voluntad existe, como una especie de válvula de seguridad del juego, para evitar que crucen la línea entre poderoso a imparable. Había otras cartas emocionantes en el set, como Destacamento Kieldorano, una tierra que podía crear soldados 1/1 y era central a lo que fue llamado el mazo del Dude. Lago de los Difuntos, que sacrificaba pantanos para crear 4 manas, ayudó a los crecientes mazos Necro a tener más mana para todos sus robos. Glaciares Menguantes podía buscar tierras y era imprescindible en la época. Incluso introdujo la carta remate cómico Cuervo de la Tempestad, un volador 1/2 por 2 de mana. Fue de hecho una versión mejorada de la carta Soldados Voladianos, pero no fue tan buena mejora y por eso se le considera una carta de broma. Pero con todo, Alianzas era lo que Wizards necesitaba. Fue un éxito masivo. Los jugadores lo amaron, exploraba nuevos espacios para el diseño, era fuerte, pero no se volvió una locura. Alianzas fue sinónimo de Magic de calidad por varios años. Tenía una reputación que solo mejoró por el hecho que fue el último set de Magic con bajas impresiones. En términos de historia, Alianzas fue colocada en las consecuencias del lanzamiento del hechizo mundial, con el calentamiento del ambiente causando inundaciones y plagas, además de la amenaza del nigromante Lim-Dûl. La forma de sobrevivir, como implica el nombre, era formar alianzas entre las variadas civilizaciones que lucharon por sobrevivir la era glacial. Alianzas fue el set que se ganó a los detractores, proveyendo algo para todo el mundo sin destrozar el juego en pedazos con cartas sobrepoderosas. Con la reputación del juego restaurada, llegaba el momento del siguiente par de sets, creados también por aquellos fuera de Scaf y Laias y los playtesters de la costa este. Pero gracias al cielo, esta vez por gente que tenía experiencia en el desarrollo del juego, en lugar de aquellos que solo querían hacer cartas de Magic. Como el nombre implica, los playtesters de la costa este no eran los únicos que trabajaron en desarrollar la versión original de Magic el Encuentro, o si no, serían solo los playtesters. Había otro grupo de testers en un club de bridge de la estatal de Pensilvania. Les gustaba la versión original y experimental de Magic, y Garfield los motivó a empezar a pensar en sus propias ideas y qué podían hacer con ellas. Pensaban que el set de El Encuentro era bueno, pero esas cartas superpoderosas debían irse, así que en su versión las reemplazaron con versiones más balanceadas, los Diamantes. Igual que los Moxes, pero costaban 2 de mana y entraban girados al campo, así que no podían usarse inmediatamente al jugar. También expandieron el concepto de la carta Tutor Demoníaco, la carta original que podía buscar cualquier carta y colocarla en tu mano. Bueno, hicieron varios tutores para todos los colores. El verde podía buscar una criatura, el blanco un artefacto o encantamiento, azul un instantáneo, interrupción o conjuro, rojo podía buscar cualquier número de trasgos, y negro podía buscar cualquier carta, excepto que debía pagar 2 de vida por el privilegio. La diferencia con estos tutores era que no podías usar la carta inmediatamente. Colocabas la carta encima de tu biblioteca para la siguiente vez que robaras.
También crearon una mecánica para lidiar con una molestia que tenían sobre un problema común con ciertas cartas. Las criaturas que costaban 3 de mana, pero solo eran 2/2, así que eran bastante inútiles. En protesta, incluso crearon una carta llamada Hordas Pavorosas, que era un 2/2 por 3 de mana. Pero para entonces alguien entendió el punto de darle una habilidad para que no sea tan terrible. Pero para hacer un balance con 3 mana por 2/2, crearon una mecánica llamada flanquear, que esencialmente decía que si la criatura que te bloqueaba no tenía flanquear, esta ganaba -1/-1, dándole al flanqueador la ventaja. También concibieron la idea de una carta que básicamente estuviera cada turno de por medio, llamado cambiar de fase, una representación de la idea que se utilizaba la manipulación del tiempo, creada para abordar el problema del juego de mazos sellados. El set que crearon gradualmente era llamado Casa de Fieras, y pasaron años refinándolo y expandiéndolo hasta que llegara el momento de convertirlo en un set, algo autónomo como era Glacial. De nuevo, piensen en términos del juego reinventándose anualmente. Para cuando terminaron, Casa de Fieras era demasiado grande, y no querían cortar cartas. Ahora, esto no era un caso de no matar a sus preciosos como se infiere, sino que el set buscaba explorar el área que Garfield originalmente quería. La razón por la que los 9 poderosos fueron permitidos, recuerden, fue porque la mayoría de los jugadores no tendrían acceso a esas cantidades, solo una cantidad pequeña. Ahora eso no funcionó, pero se dieron cuenta que se podía crear artificialmente esa situación al abrir una cierta cantidad de sobres y jugar solo con eso, con tierras básicas agregadas para siquiera poder jugar. Los mazos cerrados eran un área que buscaba explorar eso, pero no funcionó tan bien como querían. Bueno, Casa de Fieras fue hecho para que eso funcionara bien. No solo podías jugar de la manera normal, tomando las cartas e incorporándolas a tus decks existentes, sino que podías abrir unos sobres, armar un mazo rápido y empezar a jugar. Limitado es el nombre que describe esta forma de jugar y es una parte vital e importante de Magic hasta hoy. Para evitar todo ese potencial, Casa de Fieras fue dividida en 2 sets, uno grande como era Glacial y una pequeña como Alianzas. El grande saldría en octubre, llamado Espejismo, y el pequeño en febrero, llamado Visiones. Esencialmente, eran como era Glacial y Alianzas, solo que sin la interrupción entre lanzamientos. Se tomó también la decisión de explorar nuevas partes de Dominaria. Cuando se concibió originalmente, Casa de Fieras se consideró como un escenario de fantasía como el set original había sido. Caballeros tradicionales, castillos, criaturas del bosque y esas cosas. Esa habría sido la dirección típica con la que hubieran ido, pero esta vez decidieron alejarse de eso y colocarlo en el supercontinente de Yamura, que tenía inspiraciones africanas en lugar de fantasía europea. El crédito por esta decisión se le suele dar a Sue Ann Harkey, quien era directora de arte en esa época, y fue la responsable de encontrar una pieza de arte llamada El Hombre Verde, que fue tan querida que fue comprada para espejismo y terminó en la carta nombrada por uno de los desarrolladores de Magic, Maro. Irónicamente, ella y el Maro real solían pelear por sus cambios al arte de espejismo. Notablemente, en una carta que era una manada de ardillas observando desde la jungla, pero solo se ven sus ojos. Ella dejó que el artista dibujara una de ellas como gatos, lo cual enfureció a Maro. «No hay ardillas en África», dijo ella. «Tampoco dragones», exclamó. «Esto no es África, es Yumara». Al final, la carta tendría gatos y no ardillas. Pero no fue Sue Ann Harkey detrás del escenario de África. Incluso ella pensó que era raro que sugirieran que era su responsabilidad. No, era en realidad Pete Wenters, el artista puesto a cargo de continuidad. Habiendo dejado de lado tierras natales, Wenters transicionó completamente a este rol mientras trabajaba en un libro de mesa de café llamado Enciclopedia Dominia. Recuerden que entonces lo que llamamos multiverso era referido como Dominia, todos los diferentes mundos de Magic.
pero esto fue cambiado para evitar confusión con el similarmente llamado mundo de Dominaria. Con la intención de dar información completa sobre los mundos de Magic, como varias referencias a Rabaya, el mundo de Arabian Nights, eventualmente el proyecto fue cancelado y otras preocupaciones empezaron sobre la forma en que se desarrollaba la historia. Los cómics de Acclaim contaban la historia sobre eventos actuales, pero tenían que inventar mucho basados en la limitada información de las cartas con las que trabajaban. Harper Prism producía libros, produjeron un total de 12 libros, pero eran altamente inspirados por, en lugar de ser adaptaciones de, las historias contadas. También eran controversiales por problemas tempranos de marketing, donde habían cartas que eran exclusivas para aquellos que compraran las novelas. Basta decir que la historia de Magic era una mezcolanza de todo, y se decidió, ya que Armada y Harper Prism no producían más cosas para ellos, que el nuevo departamento de continuidad se encargaría de construir una sola y unificada historia que existiría en las cartas y futuras adaptaciones. Sería el trabajo de Venters y su equipo el armar el proceso de describir el arte, nombres de cartas, texto de ambientación y desarrollar el mundo de Dominaria. La decisión de Venters de usar un escenario africano fue una buena idea, considerando el momento en que estaba Magic. Sin intención de seguir golpeando a tierras natales, pero era una nube sobre el juego y caía mucho más sobre el estilo clásico de fantasía europea que Era Glacial o Alianzas tenía, ya que tenían un tema más sobre nieve y el deshielo. Con un acercamiento más sólido para Magic, un tiempo de desarrollo largo para asegurarse que todo marchara bien, y la promesa de una forma totalmente nueva de jugar Magic, llevando esto a una nueva e inexplorada dirección en términos de escenario y arte, haciendo que el aspecto de afuera lo viejo, bienvenido lo nuevo mucho más aparente, eso es, sin duda, la razón por la que Suan Harkey es acreditada, pues como alguien que no venía de este mundo de fantasía, podía trabajar con las especificaciones de continuidad y una creciente cantidad de artistas para reconsiderar lo que tradicionalmente sería la representación de esas cosas. Ascari Caído, por ejemplo, no es lo que uno normalmente pensaría como un caballero, y aún así entra en el molde en su realización. La historia de espejismo empieza con el Planeswalker Teferi, quien desaparece misteriosamente. Tres magos, Mangara, Jolrael y Kerbeck, van a investigar qué les sucedió. Al final, terminan en guerra entre ellos en lo que sería conocido como la Guerra de Espejismos. En el set siguiente, el malvado Kerbeck sería derrotado gracias en parte al regreso de Teferi, así como la intervención de la capitana Sisei y su galeón volador, el Viento Ligero. Ambas serían de mayor importancia, considerando que la siguiente saga se llama la Saga del Viento Ligero. Continuando con lo de la era de refinamiento, Wizards trabajaba para colocar a Magic en una rutina. Como habrán visto, los sets salían sin un momento específico, y sin idea de cuándo iba a salir el siguiente o a dónde iba a ir después. Esos primeros días inciertos mantuvieron las cosas con vida, ciertamente, pero el sostenimiento necesitaba un sentimiento de consistencia. Espejismo, más que Era Glacial, fue creado para un nuevo concepto que acompañaría el juego por las siguientes décadas, y fue llamado el formato de bloques. El formato de bloques tomó la idea de Magic reinventándose anualmente y lo hizo en términos de la salida de los sets de cartas. Espejismo sería el set base, con visiones como una expansión de tal, y un tercero del cual hablaremos más adelante. Uno podía jugar con estos tres sets juntos sin otras cartas. Podía ser autónomo. Wizards abrazó esto de tal forma que Era Glacial, Alianzas y Tierras Natales fueron retroactivamente considerados como el bloque de la Era Glacial, aunque la incompatibilidad de Tierras Natales en términos de escenario y mecánicas llevó a un nuevo cambio más adelante. Pero todo esto necesitaba de un gran equipo de diseñadores y desarrolladores, que incluyeron a Bill Rose, el diseñador en jefe de Casa de Fieras, así como otros que estuvieran interesados en mostrar sus habilidades. La transición de Maro de independiente a parte del equipo de investigación y desarrollo fue la más notable. De hecho, en cierto punto, ambos roles colisionaron cuando una colección de su Magic el Rompecabezas estaba lista para su publicación alrededor del momento en que finalizaban con Espejismo.
Si bien Continuidad se encargaba de lo que sucedía en las cartas, los miembros del equipo eran alentados a dar sugerencias si tenían alguna. A veces, el nombre que tenían para la carta era realmente el mejor. Pero también habían cosas como el texto de ambientación que necesitaba bastante trabajo, y las ideas eran bienvenidas. Estos elementos aparentemente sin importancia eran al final del día un beneficio para el juego. Proveían un sentimiento de historia y lore. En otros casos, podían incluso inspirarlos. Muchos personajes significativos en Magic se originaron solo como una acreditación o cuyas acciones se mencionaban en el texto de otra carta. Uno de los más memorables era el simple pero pegajoso del Urgoyf de Era Glacial, que era simplemente ¡Ah! ¡Hans, corre! ¡Es el Lurgoyf! A pesar de ser un texto de ambientación poco importante, esto inspiró la carta ¡Ah! Hans, run! Más texto de ambientación en otra carta de un tal Hans, e incluso un personaje cuyas últimas palabras son dichas en la carta equivocada. Así que crear un buen texto de ambientación era alentado. Y mientras descansaba, Maro empezó a escribir algo de texto, inspirado por cosas tales como el hermoso arte hecho para pacifismo, de un claro villano envuelto en un escenario de película de Disney. Una pieza de arte en particular era tan divertida para el escritor ebrio del momento, que solo tenía que escribir lo que pasaba por su cabeza. Por alguna razón pensó que esta imagen era hilarante. El texto de ambientación, que terminaría en la carta oficial, iba directo al punto. Lamento haber quemado su villa, aquí tiene algo de oro. Si bien no muy inspirador en sí mismo, terminó siendo uno de los textos más populares del juego. Pero donde la mano de Maro sería más evidente sería en el set siguiente, Visiones. Obtuvo su trabajo en I+D por Joel Meek, jefe del diseño y desarrollo. Fue parte del club de Bridge que desarrolló Casa de Fieras y tenía una pequeña debilidad por ambos sets. Le dio a Maro su trabajo luego de pedir que trajera su mazo para observar su acercamiento al juego. El mazo de Maro, el cual llamó Edgar, era un reflejo de su creador, una mezcolanza de locura con cierto método para ella, con el cual logró vencer a Mick a pesar de no saber exactamente qué es lo que el mazo debía hacer. Maro empujó los límites más que los desarrolladores más conservadores. Era claramente más capaz en el diseño que en el desarrollo. Así que cuando Visiones mostró un problema de nivel de poder, o sea, no lo suficiente, Mick quería darle más énfasis a las ideas de Maro. Y como resultado, Visiones terminó siendo un set aún más fuerte que Espejismo, más notablemente con las comunes, que típicamente eran mediocres. Visiones tendría una reputación como la de alianzas, fuerte, pero no una locura de desbalance. Durante este tiempo, Wizards se dio cuenta que lo importante era abrir el juego a más gente. Pero el problema era que el juego era muy desafiante. Con cada set principal, las reglas eran revisadas para atender el creciente desastre de situaciones contraintuitivas que emergían. Es más, para atender las situaciones que tenían que ver con el ritmo del mana, todo lo que creara mana se le llamaría fuente de mana, que tendría sus propias reglas de ritmo, empezando en espejismo. Esto era particularmente importante ahora, pues, además de intentar arreglar los moxes con diamantes, intentaron crear una versión fija del Black Lotus. Este también era un diamante ojo de león, pero era básicamente Black Lotus. Costaba 0 de mana y te daba 3 de mana cuando lo girabas y sacrificabas. Pero había un costo especial al jugarlo. Tenías que descartar tu mano para hacerlo. Es por esto que las reglas de ritmo son muy importantes. Cuando la carta fue creada, esto de la fuente de mana significaba que no podías usar una carta en tu mano usando el diamante ojo de león. Tendrías que descartar toda tu mano para poder usarlo. Por tanto, no lo tendrías en tu mano para usarlo y uno no puede jugarlo rápido y luego girar tu mana, no funciona así. Desafortunadamente, esto todavía no resolvía el problema. Cuando por fin lograron solucionarlos, las fuentes de mana fueron descontinuadas. Una consecuencia de esto fue que la carta Ritual Siniestro es la única carta en ser impresa como 3 tipos diferentes de carta dependiendo de la impresión. Uno es como interrumpir, uno es como fuente de mana y uno como instantáneo. Desafortunadamente, Diamante Ojo de León se convirtió en un problema.
Resolvía casi cada problema que tenían, pero era una extraña aislación. Verán, bajo el nuevo sistema por venir, uno lanza el hechizo antes de pagar por él. O sea que está fuera de tu mano, o sea que cuando llegó el cambio de reglas, ahora podías usarlo para pagar por un hechizo que lanzabas de tu mano. No fue diseñado para funcionar así. Así que se cambió para que en lugar que suceda instantáneamente, obtener el mana instantáneamente, sucedía en su lugar a velocidad instantánea. O sea que no sucedía enseguida. Si ahora se están rascando la cabeza sobre que dije que lo instantáneo no sucede instantáneamente, bueno, ahora entienden por qué las reglas eran un obstáculo. Así es la versión arreglada. Pregúntense cómo era antes. Así que con las reglas tan complicadas como se vio, no era solo un tema de hacer que la gente lo intentara. Lo intentaban, se confundirían por demasiada complejidad y no querían continuar. Lo que necesitaban era una especie de producto introductorio, algo que fuera hecho para el principiante y se llamó Portal. Las cartas Portal no eran legales en el Magic regular en esta época, o sea que los jugadores establecidos no tenían interés en explorar este producto, pero sí tuvo un impacto notable en el juego detrás de escena. Cuando Bill Rose trabajó en Portal, concibió una criatura que hacía algo al entrar en el campo. Esencialmente combinando la habilidad tradicional de un conjuro o un instantáneo con una criatura, para poder conseguir un 2x1. Esa sería la carta que creó para Portal llamada Carabela, que al entrar en el campo activaba el mismo efecto visto en la carta Anular Invocación, mandando una criatura a la mano de su dueño. Esto le gustó tanto que no solo Carabela acabaría en visiones, sino que otras cartas también, aunque no todas lo lograron. La más notable sería Necratal, que se combinó con destrucción de criaturas, y Orangután de Uktavi, que se combinó con destrucción de artefactos. Esta habilidad era tan potente y funcionó tan bien que se ha mantenido como una parte esencial del juego de aquí en más. Espejismo y visiones también lograron algo que nadie vio venir. No era por ningún tema, mecánica o regla en particular, pero era tan perfecto que se esparció el rumor de que fue deliberado. Lo que era fue el primer verdadero mazo combo. Ahora, los combos existían desde antes. El primero era canalizar bola de fuego, que usaba canalizar para convertir vida en mana, que luego usabas con una enorme bola de fuego para matar a tu oponente. Pero esto no era solo un combo, era un mazo combo. Necesitabas de todas las piezas para que funcionara. Las 3 cartas vitales para esto fueron Exuberancia Cadavérica, que te permitía remover cartas de tu mano del juego para convertirlos en mana negro o verde, Despilfarro de recursos, que también te dejaba sacrificar tus tierras para obtener mana verde o negro, y Prosperidad, que hacía que ambos jugadores robaran cartas dependiendo de cuánto mana uno ponía en ella. Por tanto, una vez que estuvieras listo para activar tu combo, uno empezaría a sacrificar cartas y tierras para obtener mana para jugar una enorme prosperidad, robando varias cartas que podías sacrificar para obtener más mana para usar a una aún mayor prosperidad, hasta que tuvieras suficiente para un enorme drenar vida y matar a tu oponente de un solo golpe. Exuberancia Próspera, como se traduciría su nombre, era un motor tan perfecto que los jugadores estaban convencidos que los desarrolladores construyeron ellos mismos el mazo y distribuyeron las piezas, esperando que los jugadores las encontraran. En realidad, 3 personas diferentes diseñaron respectivamente cada carta vital, solo para llenar agujeros en el set. Fue coincidencia que todas terminaran funcionando juntas. La 4ª edición era hasta ahora el set base más largo del juego. Las versiones anteriores salieron con una diferencia de meses. Esta se tardó 2 años, gracias en parte a su gran impresión. Pero 2 años después de su salida y un mes después de Visiones, la 5ª edición se lanzó. Esta estaba de hecho reemplazando tanto la 4ª edición como Chronicles. Como resultado, fue el set base más grande hasta ahora. 429 cartas más las tierras básicas. Era evidente que tomaba de la lista de ambos sets por el hecho que tenían las tierras Ursa o Ciudad de Bronce, tomadas de Chronicles,
incluyendo esas ahora en el set base. Quinta edición también mostraba arte nuevo, pero estaba empaquetada con una experiencia amarga. En el principio, la desesperada Wizards of the Coast hizo tratos con los artistas para asegurarse que tendrían regalías. Quiero asegurarme que los artistas que estuvieron para nosotros en el principio obtengan regalías de por vida, se reporta que dijo Atkinson. Esto podía verse en las primeras cartas, donde cada una tenía un sello de copyright nombrando al artista y no Wizards of the Coast. Pero con la popularidad del juego y la creciente gerencia media en Wizards, Atkinson recibía reporte tras reporte de sus contadores que algunos de estos artistas obtenían regalías de hasta 6 cifras. Por el bien a largo plazo de la compañía, le dirían, los artistas debían entregar los derechos de esas imágenes a Wizards, o si no, tendrían que dejar de usar ese arte. Atkinson estaba en el medio, atrapado entre un sentimiento de que estaba traicionando a aquellos que ayudaron a su compañía cuando lo necesitaba, y de lo que era un obstáculo para mantener a Wizards a flote. No ayudó el hecho que, a diferencia del anterior manejo con cualquiera sirve, el nuevo personal no eran jugadores. Ellos veían Magic el Encuentro como un producto. Cuando se dijo que era debatible si el arte tuvo cualquier tipo de influencia sobre el éxito, un furioso Anson Maddock habló. Maddock convirtió al monstruo vainilla de sobrecosto 2-3 Minotauro de Hurlun en una parte icónica del juego con un hermoso arte para ella. Además de varias otras bellas piezas de arte, claro. Les dijo, intenten imprimir reglas en una camiseta y veamos cuántas de esas logran vender. Hablaba por experiencia, su Minotauro era impresa en camisetas a pesar que la criatura en sí no valía la pena colocarla en un mazo. Mirforce, quien trajo estos artistas a Magic en primer lugar, estaba enfurecido por esta conducta, y Atkinson admitió que desearía haber resuelto esos problemas mejor. Suan Harkey tuvo el desafortunado trabajo de entregar los nuevos contratos a los artistas y estaba en primera línea en la confrontación, que rápidamente involucró a abogados y ataques personales. Algunos artistas perdieron sus casas por este tema. El nuevo arte de la quinta edición, que fue descrito como una actualización a nuevo estilo de arte más atrevido visto en alianzas, espejismo y visiones, fue hecho para evitar que los dólares siguieran huyendo de Wizards. Hasta el día de hoy, Mirforce se refiere a esto como nada más que codicia de aquellos que vinieron después, esperando que al incrementar las ganancias, éstas se filtrarían a sus propios cheques, incluso si eso dejaba a los artistas que ayudaron a crear la compañía en las calles. Esta situación dejó una sombra sobre lo que debía ser algo bueno para Magic. El nuevo arte era acompañado por textos nuevos en varios casos, creando versiones alternativas de cartas que serían más atractivas. En pocas palabras, darle a los jugadores que ya tenían estas cartas una razón para comprarlas de nuevo. Pero incluso dejando de lado la controversia de los artistas, que gracias a la época era algo desconocido para el público, la quinta edición seguía siendo contenciosa. Si bien varias cartas débiles al fin eran abandonadas, algunas eran removidas por su poder, como Tornillo Siniestro, Espectro Hipnótico, Equilibrio y Espadas de Guadañas. Era entendible, los días estaban contados hace mucho para estas. Pero lo verdaderamente sorprendente fue ver a 3 de las criaturas clásicas del juego irse. Ángel de Serra, Vampiro de Sengir y Jin Mahamoti. Estaban por encima del nivel de poder de criaturas ahora, y aún así, Dragón Shivano se quedó. E inexplicablemente, una de las nuevas cartas agregadas al set era nada más que Necropotencia, asegurándose que la carta se quedara en el juego mucho después de que Era Glacial abandonara el estándar. El set también mantendría Ira de Dios, considerado por muchos poco característico del blanco en ese tiempo, y también mantendría Armagedón, que cambiaría el juego hasta hacer de las criaturas de coste alto virtualmente injugables. Quinta edición fue considerada un desastre. Era demasiado grande, no solucionaba los suficientes problemas existentes y se metió con cosas que debió dejar en paz. En una era cuando el juego volaba alto, quinta edición fue la solitaria decepción. Los otros sets te entregaban cosas nuevas e interesantes. Quinta edición estaba quitando los divertidos clásicos. El peligro del refinamiento es que las cosas pueden acabar un poco muy procesadas.